Y acá estoy, desde el punto más emblemático de Sicilia, de Agrigento. Me voy a subir, así ya no me filma cuando caigo. ¡Amo Sicilia! Hola chicos, vinimos con Charito a Agrigento a conocer el Valle de los Templos. Para nuestra felicidad total, la estación está en pleno centro y está a una cuadra de la calle principal. Yo cada vez que llego a un pueblo nuevo, a una ciudad o lo que sea que voy a conocer, me viene algo de adentro, una felicidad, una sensación de algo por descubrir. La felicidad del verano, si bien todavía es primavera, que mi fa bene, benissimo. ¿Qué hace? Me está guardando una botella la cartonera, saquen esta punga. Pero la primera sensación, apenas haces 2 pasos de la estación de tren, es qué bueno que nos quedamos 2 días. Primer pantallazo, quedé enamorada, tenemos 2 noches reservadas y ya pedí una tercera. Ya en la tardecita el mejor plan es ir a darte una vueltita por la Vía de la Victoria. Estamos con Chariten, que acabamos de ir a Cúspidi a comprar un gelato que dice que está tremendo. Y yo me compré otras cosas de gordita, que me compré algo, una menite, una masita, una cosa chiquita. Mostrale la de tu cara. Somos 2 caras de dona. Pero para completar el cuadro, me acabo de enterar. Se atendió y buena onda el tipo, todo bárbaro. Bueno, yo compré 2, me puso 4. ¡Amo Sicilia! Empezamos la recorrida por el Valle de los Templos. Niños, no hagan esto en sus casas. Es peligroso. No se hace y aparte se pinchó. No sé un carajo, ¿no? ¿Ve? No sé. Bueno. El Valle de los Templos está sobre lo que era la Agrigento antigua, que es lo que vos tenés sobre este costado. Acá desde su fundación en el año 580 a.C. tenía el nombre de Acragas, que es el nombre que le dieron los griegos, que fueron los que lo fundaron. Luego, en la Edad Media, por problemas de seguridad, se trasladó la ciudad de Agrigento a la colina de enfrente, que es la parte moderna donde estamos parando nosotras y donde está hoy día toda la ciudad asentada. Primero, saber un poquito cómo fue que vinieron tantas culturas a este lugar, cómo fue que llegaron los griegos por primera vez a esta zona. En esa época en Grecia hubo una explosión demográfica y por las características del suelo de la península, donde hoy es el país Grecia, no había demasiadas zonas aptas para la agricultura. Entonces, en búsqueda de este tipo de campos para poder proveer de alimentos, fue que los griegos llegaron a Sicilia. Claro, al llegar acá no fue tan fácil porque era una tierra que tenían muchos bajo la mira. ¿Quiénes son los fenicios? Estas tierras tenían muchísima importancia como proveedoras y aparte tenían mercados fantásticos. Grecia gana, supera a los fenicios y se instala acá. ¿Sabes que gracias a este viaje y estudiando un poquito, me enteré, por ejemplo, que el alfabeto griego toma sus bases del alfabeto fenicio? Pero la diferencia es que el alfabeto fenicio era un alfabeto muy simple y que no lo manejaban solo los escribas, lo manejaban los comerciantes. ¿Por qué? Porque eran los grandes navegadores y comerciaban en todo el Mediterráneo. Entonces era la manera de intercambiar y de llevar registro de sus transacciones. Estos eran unos navegantes de la hostia, vamos a decir algo de qué elegante. Fueron los primeros que supieron cómo navegar contra el viento y fueron los primeros en empezar a utilizar las estrellas para guiarse. El producto estrella de los fenicios era el color púrpura. Comerciaban por todo el Mediterráneo el color púrpura en polvo y también sedas color púrpura. Todas las realezas y todos los templos imperiales querían tener su decoración y su vestuario en ese color. Punos. ¿Por qué? Porque puno significa púrpura y por eso fueron las guerras púnicas. Los romanos, que en la segunda se los terminaron de comer en 2 panes y caput ya la civilización fenicia. ¿Cuándo Agrigento toma su nombre? En el 200, cuando los romanos desplazan totalmente a los cartagineses,
toman la zona y le ponen Agrigentum, que significa nación agraria. Bueno, para poder disfrutar bien hay que hacer algo. Apenas entras, te encontrás acá a mis espaldas con el templo de Juno. Pero yo te voy a decir todos los nombres en la versión griega, porque viste que los mismos dioses se repiten tal cual en los romanos, simplemente cambian de nombre. Yo, para no hacerte quilombo, te los voy a decir todos con la versión griega. Y lo que está bueno es saber el árbol genealógico. Tenés a Zeus, que era el dios capo de Tutiligapi, que era el dios del cielo, el más poderoso de todo el panteón. Y tenías a su mujer, que dicen que también era la hija, bueno, sí, esas cosas que pasaban entre los dioses griegos. La revista Hola salió eso. Bueno, se llamaba Hera, que era la diosa de la maternidad y la diosa del matrimonio. Ellos dos tuvieron varios hijos, ponele como 8. Los más conocidos es Artemisa, que es la diosa cazadora, Apolo, que es el rey del sol, Hércules, el fortachón, que dicen que no solo su característica era la fortaleza física, sino que era un dios que amaba la humanidad. Ese dato es muy bueno. Lo importante que hace Zeus, aparte de dirigir todo el mundo, es el que encarga se mantenga separada la bóveda celeste de la tierra. ¿Y a quién le va a encargar eso? A los atlantes, a los telamontes, la que está en el Partenón. ¿Quién es? Atenea. Sí, señora, muy bien, la diosa de la sabiduría y de la guerra, pero dicen que es la diosa de las guerras justas. Escúchame, el calorazo que hace acá, y estamos hablando que estamos en los primeros días de abril, lo que debe ser en julio, agosto. No, fatal. Estos de acá son parte de los muros originales que custodiaban toda la ciudad, la rodeaban, eran 12 kilómetros. Estas arcadas que vemos ahí arriba se hicieron posteriormente y fueron sepulcros. Todo este sistema tenía 3 puertas que la comunicaba con el resto del valle. Y aparte de eso tenía un sistema de pasadizos internos que comunicaba las torres de vigilancia. ¿Sabías que Agrigento y también la zona de Segesta forman el parque arqueológico más grande de Europa? Son 1.300 hectáreas. Aparte, esta zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ícaro era el hijo de Dédalo. Ambos estaban prisioneros del rey Minos en Creta. Para huir, diseñó unas alas. ¿Pero qué pasó? El padre le advirtió al hijo que no fuera al sol y el hijo fue. Derritió la cera que unía las plumas y terminó en un fatal desenlace. Y acá estoy desde el punto más icónico de Agrigento. Esa que está atrás es la estatua realizada por el escultor Igor Mitrach, escultor francés y polaco, que fue realizada en el año 2011. El Templo de la Concordia te impacta, está tan entero y estoy tan sola en esta parte que cuando me puse enfrente me inspiró persignarme. Sé que es una herejía o lo que sea, porque esto es un templo pagano, pero te subyuga, ¿eh? Sí. La fachada del Templo de la Concordia es la imagen del logo de la UNESCO. ¿Por qué? Por ser uno de los templos mejor conservados de la antigua Grecia. ¿Por qué se logra conservar? Porque en el año 600, cuando fue convertido en una basílica cristiana, se le agregaron muros y se hicieron otro tipo de agregados, pero este uso prolongado en el tiempo hizo que se frenara el deterioro, y lo que pasa bastante seguido en Italia y en otros lugares es que cuando los monumentos entran en desuso empiezan a tomar piedras y partes de la fachada para hacer, por ejemplo, casas de la ciudad actual de Agrigento. ¿Por qué se llama así? Porque encontraron en esta zona una inscripción en latín que significaba concordia, pero realmente no era un nombre que le habían puesto al templo. Lo que pasa es que no saben a qué deidad estaba dedicado. Te cuento un poquito cómo era la base de todo templo griego. Se formaba así. Primero, esa primera escalinata que vos ves es la base, que la función que tiene es nivelar el terreno. Luego estaba la parte central, que se llamaba naos o cela, que de la palabra naos luego deriva nave, que era la zona central donde estaba la estatua con la deidad a la cual estaba dedicado el templo.
Habitualmente era una zona cerrada con muros altos a la cual solamente accedía el sacerdote. El resto del culto se desarrollaba en la parte del frente en un altar. Con el paso del tiempo fueron tomando diferentes formas y sobre todo fue la incorporación de las columnas al templo. Se clasifican según la cantidad de columnas, la disposición de columnas y las características de las columnas. Según la cantidad, por ejemplo, vas a ver que la terminación estilo es columna. Entonces, los primeros templos prolongaron los muros laterales y simplemente tenían 2 columnas adelante. Y esas se llamaban distilo. Un templo distilo era porque tenía 2 columnas. Luego vinieron las de 4 columnas adelante y eso se llamaba tetrastilo, como tetra, como el tetrabric. Bueno, ¿no importa? ¿Qué pasó? Luego así, de 6, de 8, inclusive de 10, como es el templo de Didima en Turquía. Inclusive aparece el nombre en los planos de templos de 12 columnas, pero realmente no se ha encontrado nunca un templo que tenga 12 columnas en el frente. Así que se cree que fue más una interpretación que hicieron en neoclásico. ¿Cómo será la interpretación? Que conocemos un edificio que tiene 12 columnas de frente. ¿Cuál es ese edificio? Cántamelo, ¿dónde está? ¿Dónde? Mi Buenos Aires, querido. Oh, por Dios, basta de aullar. En la catedral, Pavote. El edificio que se toma como referencia único de 12 columnas en el frente, la Catedral de Buenos Aires. Esa para vos. Bueno, acá la chiquita me decía, dale perro, que ahí está tuneada la columna. Sí, mija, tiene razón mi vida, está tuneada la columna. Claramente se puede ver la diferencia de las partes reconstruidas de las partes originales. Pasa que no solo fue el paso del tiempo, las guerras, cantidad, que ya dijimos que era una zona súper codiciada, los terremotos, recordemos aparte que Sicilia tiene el volcán más grande de Italia, ¿no? El Etna. Sino que todo esto, se me algo que me acuerdo que era. Bueno, Dale. dijeron que se hiciera cajeta todo. ¿Vieron que siempre la imagen que tenemos de los templos de la época griega eran como que eran grandes edificaciones blancas? Pues no era así. Lo que nosotros conocemos es la interpretación que hicieron en el Renacimiento de los templos griegos. Pues no era así. Resulta que los templos eran blancos en la parte inferior, pero en la parte superior, en el capitel de las columnas, estaban decorados con las ornamentaciones pintadas en colores. El friso, el techo también con colores intensos, azules, colorados, amarillos. Entonces, toda esa imagen que nosotros nos hicimos de la época antigua no era así, estaba llena de color. Toda esta zona, templos que pertenecen todos a la misma época, como es del siglo V a.C., lo que estaba de moda en Grecia era el estilo dórico. Todos los que están en esta zona son dóricos. ¿Cómo distinguirlos para hacerte el entendido? Las columnas dóricas no tienen base, comienzan directamente apoyadas en el basamento y se cuentan con un capitel, en general de formas sencillas. El templo de Hércules es el templo más viejo que hay en esta región. Acá estoy sentada sobre las escalinatas del templo de Zeus, templo que iba a ser, según su proyecto, el más grande de toda la cultura, tanto griega como romana. Pero ¿qué pasó? Nunca la terminaron de armar. Iba a tener más de 100 metros de largo, pero como les conté que era una zona muy disputada, con tanta guerra nunca se terminó de armar. Así que bueno, vamos a ver un poquito y a tener más imaginación que otra cosa. Espero no estar haciendo ninguna ilegalidad, pero no vi corralito, entonces me vine para acá y ahora me voy a subir, así ya no me filma cuando caigo. Que valga la pena. Entonces, ¿está el monte allá? Eliminación estatal. Tirar una piedra. Estoy esperando que el muñeco de torta. Estoy esperando que el muñeco de torta.
parecen figuras súper robustas y son muy características griegas. Yo me paro por acá para que veas el tamaño. 1,65 m, este sería el brazo. Eran figuras humanas, una femenina y la otra masculina, que sostenían los techos de los templos. O sea, en vez de usar una columna, ponían una figura. La figura femenina, que es la de las cariátides, que eran las de la zona de Caria, estaban caracterizadas con un canasto en la cabeza. Se te viene a la mente así, las que venden chipas con el canasto en la cabeza. Bueno, pues sí, se rendía culto a la diosa Artemisa, haciendo bailes y danzas, las mujeres con estos. Las diferencias que encontrás entre los telasmontes y las cariátides es que las cariátides están como unas reinas sosteniendo, todas divinas, diosas totales, sostienen así, hipertérritas, sin peso, sin nada, manteniéndose siempre top. En cambio, los telamontes, vos lo ves que están como inclinados hacia adelante, en esta postura, sosteniendo el techo. Y con cara de esfuerzo. ¡Qué novedad! O sea, si bien por supuesto que todo esto tiene un origen que tiene que ver con que eran culturas machistas, y entonces lo que hacían era mostrar el esfuerzo del hombre. Acuérdense que los atlantes son los que Zeus había mandado para que sostuvieran el cielo, la bóveda celeste. Entonces estaban haciendo mucha fuerza. Y como que lo de la mujer era algo que tenía que ver con ser servicial, entender cuál era su función en la vida. Mentira, es porque los hombres son flojitos, hacen un poco de esfuerzo y ya se quejan, y las mujeres siempre diosas. Lo que está buenísimo es que siento que está todo como muy virgen, por decir algo. Logramos estar solas acá y tenés como un acceso casi irrespetuoso a todos los vestigios de las ruinas. Pero ahora tenés, aquí te podés dar una real dimensión. ¿Qué me decías, Chari? Es realmente muy impresionante, o sea, vos ves el dibujito ahí que va a aparecer, o sea, antes de este video, y era el doble de altura de la columna, eso solamente era la parte de arriba. Quedamos sin batería en ambos celulares porque el Valle de los Templos es una cosa de locos. Lo más cerca que vamos a estar del emblemático templo de Dioscuri. El templo de Dioscuri es el más fotografiado de toda Sicilia. ¿A quién está dedicado? A los gemelos, a Castor y a Pollux, que son hijos de Zeus y de Leda. Sí, ya sé, pensás que es Hera, no es Hera, es Leda porque Zeus tenía varias mujeres, pero ya vas a ver algún datito de Leda también. Bueno, Castor y Pollux eran gemelos y son los que fueron usados para hacer el símbolo del zodíaco de Géminis. Estos mellizos, uno era inmortal y el otro no. Y cuenta la leyenda que al morir su hermano, él le dio su inmortalidad con tal de salvarlo. Ahora, vayamos a estos detallitos de por qué le sale un mellizo inmortal y el otro no. Bueno, parece que así como Zeus tenía a sus mujeres, Leda anduvo haciendo de las suyas, y la misma noche que anduvo de amoríos con Zeus, anduvo también con el rey de Esparta, y por eso le salió uno y uno. Bueno, cositas que pasan en la vida. No sabes decir vos no. No sabes decir vos no.